Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6 de este segundo libro, y del capítulo 6 vamos a leer del 12 al 22. Yo voy a pedir, ya se lo he dicho, nuestra hermana Yolanda que nos dirija en la lectura, porque yo no tengo hoy mucha voz. Entonces, segundo libro de Samuel, capítulo 6, del 12 al 22. Fue dado aviso al rey David, diciendo: el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue, y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante del Señor, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca del Señor y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: «¿Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera?» Entonces David respondió a Mical: «Fue delante del Señor quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante del Señor. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este año que hemos podido superar, no por nuestras fuerzas, sino por tu gran amor y misericordia. Te pedimos que tú bendigas a todos nuestros hermanos sobre la faz de la tierra, que des sabiduría, gracia, denuedo, arrojo y, Señor, también mucha paciencia, sobre todo a las personas, hombres y mujeres, que te aman y que están en estrecho, están puestos en lugares de peligro, inclusive en peligro de muerte. Ten misericordia de ellos y bendícelos, y que tu Espíritu Santo, Señor, esté constantemente a su lado. En el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentaros. He escogido este texto, ya sé que es muy conocido, pero los textos muy conocidos, por algo son muy conocidos, valga la redundancia, es porque quizá nos traen enseñanzas nuevas que quizá hemos dejado atrás, y quisiera comentaros 2 aspectos de este texto que hemos leído. Realmente voy a comentaros el del capítulo 6, lo que no hemos leído. En los versículos anteriores se nos relata el fracaso de David, porque aquí hemos leído que David tuvo éxito
en trasladar el arca. El arca había estado en poder de los filisteos, luego el pueblo de Israel la recuperó, pero estaba en casa de un tal Abinadab y sus hijos, etc. Y estaba allí, y David quería que el arca estuviera en Jerusalén. De hecho, David siempre anheló no solamente que estuviera en Jerusalén, sino él construirle un templo para que el arca estuviera allí. Pero Dios le dijo, tú no vas a construir el templo, porque has derramado mucha sangre. Tu hijo, el que saldrá de tus lomos, construirá el templo. Pero aún así, David preparó y le dio a su hijo, antes de morir, muchísimas cosas para utilizar en la construcción del templo y en la decoración del templo. Pero me estoy saliendo un poco del asunto. Sí, hay un momento de éxito aquí cuando David lleva el arca, pero antes, un poco antes, había habido un rotundo fracaso. Un rotundo fracaso que hasta una persona, uno de los hijos de este Abinadab, murió. Y eso me habla de algo. A veces tenemos la idea, bueno, el Señor no se fija en los detalles. Y estamos totalmente equivocados. El Señor no solo se fija en los detalles, sino que en los detalles de su palabra no pasa ni una tilde, como dijo Jesús, por alto. Es decir, si estamos haciendo las cosas de una manera equivocada, aunque tengamos muy buenas intenciones, y quiero hablar esto de las buenas intenciones, tenemos muy buenas intenciones, pero tenemos que hacer las cosas conforme Dios quiere que las hagamos. Tenemos muy buenas intenciones, pero esas intenciones están absolutamente fuera de lugar si hacen las cosas de una manera distinta a como Dios quiere que las hagas. Y David la primera vez fue, voy a llevar el arca, y no reflexionó. Esto es muy importante. Antes de hacer algo para el Señor, reflexiona cómo tienes que hacerlo. ¿Cómo le agrada a Dios que yo lo haga? ¿Cómo le agrada a Dios que yo ponga en marcha ese proyecto, cualquier cosa? Y eso necesita reflexión, oración y muchas veces estar de rodillas mucho tiempo. Así pueden suceder las cosas, pero no siempre. A veces hay que dar tiempo a que todo se vaya fraguando y a que cada vez pensemos en cada instante cómo tengo que dar el siguiente paso. David no lo hizo así. Todo lo contrario. Sí, tenía el pensamiento, era un pensamiento bueno, era una buena intención, pero se equivocó totalmente. Cogió el arca y la pusieron sobre un carro nuevo tirado por bueyes. Hombre, no está mal. Un carro nuevo, sin usar, recién salido de la carpintería, por unos bueyes estupendos. Y allí iba el carro, pero en determinado momento los bueyes tropiezan, el carro se bambolea y Uza, uno de los hijos de Abinadab, sujetó el arca e inmediatamente cayó fulminado. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Por qué Dios ha dejado que mejor dicho, ¿por qué ha muerto este hombre? Si lo único que quería era sujetar el arca. ¿Sabes una cosa? El arca no se podía tocar con las manos. No se podía.
Y el arca no había que llevarla en un carro. El arca, según la ley de Moisés, si quieres lo puedes leer en Crónicas, en el primer libro, en el capítulo 15, versículo 15. Ahí te explica cómo tenían que llevar el arca. El arca no podía ir en un carro ni en un animal. Tenía que ir sobre unas varas que se metían antes y la llevaban los levitas. Y los levitas sujetaban el arca con las varas, pero no la tocaban. David pasó por alto esto y dice en el versículo 9, y temiendo David al Señor aquel día, se dio cuenta de que con el Señor las buenas intenciones no valen. Eso no significa que tenemos que desechar el proyecto, sino que hay que hacerlo como Dios quiere que se haga. ¿Me estáis entendiendo, verdad? Buenas intenciones, malos resultados. Malos resultados. Las buenas intenciones tienen que ir acompañadas de una información y de un respeto a la voluntad de Dios y a la que Él ha escrito. Y aquí David no hizo nada de esto. En la segunda vez sí. Fíjate lo que dice. Versículo 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios, y si quieres, como digo, vete al primer libro de Crónicas, capítulo 15, verás cómo lo hizo David. Eligió de esta familia a al otro, a los levitas, todo planificado y todo bien hecho. Y fíjate la diferencia. En vez de muerte, alegría, satisfacción, vida. Las buenas intenciones no valen. En una ocasión, Jesús habló de lo que le iba a pasar, de su calvario que iba a pasar. Y lo habló a los de su confianza, a sus discípulos, a los que tenía los apóstoles, que eran el círculo más cercano. E inmediatamente Pedro se le encendió una luz de buena intención. Tenía buena intención nuestro hermano Pedro. Y no solamente cuando estaba escuchando eso, no solamente habló con Jesús cuando estaban todos, no, lo llamó aparte. Señor, ven para acá. Vamos a ver, ¿qué has querido decir? Bueno, sí, te he entendido, pero tú te estás dando cuenta de lo que has dicho. Que no te pase esto nunca. Rectifica, cambia. Si hay que salvar tu vida haciendo algo diferente, hazlo. Pero nunca te acontezca esto. Fíjate, ¿no te parece una buena intención? Contestación de Jesús: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Apártate de mí, Satanás. Señor, que soy Pedro. Sí, eres Pedro. Tienes buenas intenciones, pero estás siendo utilizado por Satanás. Y esto es interesante porque poner la mirada, en las cosas de los hombres, nos puede traer equivocaciones y errores graves. Estaba tentando Satanás a Jesús a través de su siervo Pedro. Tremendo, ¿eh?
Pedro, el que hacía un momento, hacía unos días había dicho, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Y Jesús, que en ese momento dice, no te lo he revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ahora le dice a Pedro, apártate de mí porque me eres tropiezo, Satanás. Ojo con las buenas intenciones que no van acorde con la palabra bendita de Dios. Tiene que ir absolutamente entrelazado. Las buenas intenciones están bien, pero siempre que vayan acorde con la palabra de Dios. Y David tuvo temor. Hasta ahora no se había dado cuenta de lo importantes que eran los detalles. Y tú dirás, pero bueno, ¿qué más da que lo llevaran con varas o que lo llevaran sin varas? Si no es eso. Si es que hay que obedecer a Dios. Parece algo sin importancia, pero para Dios la tiene. Porque no es el hecho, sino la desobediencia y la rebelión a hacer las cosas como Dios cree y ha decidido que se hagan. Ahora lo está haciendo correctamente. Ha cogido a sus levitas, ha cogido a los sacerdotes y va danzando delante del arca constantemente con una alegría, con todo su corazón. Dice que con toda su fuerza delante de Dios. Fíjate la diferencia. Ahora no hay problema. Está haciéndolo bien, las cosas van bien. Pero fíjate algo, con una forma de actuar incorrecta, no hubo crítica. David tuvo temor, pero nadie le vino y le dijo, David, lo has hecho mal. Él se dio cuenta de que lo había hecho mal y rectificó. Pero en cambio, cuando hace las cosas de forma correcta, viene la crítica y el sarcasmo. El sentido del ridículo. Y viene, ¿sabes una cosa? Voy a hablar del ridículo, porque es un sentimiento que penetra profundamente en todo ser humano. Cuando uno siente que alguien se está riendo de él, como es el caso de la esposa de David, cuando esta mujer trata de menospreciarle, mejor dicho, lo menosprecia, dice en su corazón, pero el comentario era de menosprecio también. Entonces, cualquier humano hubiera dicho, hombre, a lo mejor me he excedido, no tenía que haber ido tan allá de estar danzando y tal, tenía que estar en una posición más solemne. Pero es que David no lo hizo para que la gente se divirtiera o se riera. David danzó delante de Dios. Y para él era una cosa seria, seria, seria. No lo hizo para que le viera el pueblo, no lo hizo para que le viera a su mujer, lo hizo para que le viera Dios. Y porque estaba contento de que por fin el arca volvía al pueblo y iba a establecerse en Jerusalén. El sentido del ridículo a veces nos hace, a veces no dar ni siquiera testimonio. Estos se van a reír de mí, ¿verdad? Hay muchas veces que la burla viene. A mí me ha pasado y me sigue pasando. A veces la gente se ríe o te menosprecia. Bueno, es una de las
cosas que pasan cuando uno sigue a Jesús en el Evangelio. Fíjate, se burlaban de Jesús en la cruz. A otros salvó, sálvese él. A Elías llama burla, menosprecio, que la gente se sienta ridícula. Y cuando nos sentimos ridículos, podemos tener dos actitudes. Una, aceptar ese sentimiento, agachar la cabeza y decir, mira, bueno, cambiamos de tema. U otra, la que tuvo el rey David. Fue delante de Dios. Yo no he bailado, no he danzado, ni para ti, ni para el pueblo, ni para nadie. Yo he danzado para Dios. Y cuando tienes esto en tu corazón, el sentido del ridículo desaparece. Aunque quieran, con este sarcasmo que tuvo la mujer de David, de decir, qué alegre, qué contento, cómo has quedado, ¿verdad? Te has lucido. Mañana sales en el telediario. Y pasado en las redes sociales, ¿cuántas visitas? 50 millones de visitas vas a tener. Ridículo, que eres un ridículo. Ojalá los cristianos hiciéramos más el ridículo como David lo hizo. Ojalá. Ojalá estuviéramos dispuestos a dar testimonio de Jesús donde sea, como sea, a la hora que sea y con quien quiera que sea. Ojalá. Pero a veces nos acobardamos. Si es que no sé hablar, es que yo no me explico bien. ¿Sabes? Eso fue lo primero que le dijo Moisés a Dios cuando Dios estaba hablando con él. No sé hablar, así que no me digas lo que tengo que decir porque no sé. Pero mira una cosa, Dios podía hacer que Moisés mejorara su dicción, pero no hizo eso. Le dejó, y sabiendo que hablaba torpemente, pero le dio a alguien que hablaba como los ángeles, su hermano. Aarón era el que hablaba lo que Moisés le decía. Tremendo. ¿Esto qué quiero decir con esto? Pues que, aunque tú tengas alguna dificultad, si pones tu corazón en algo, Dios da los recursos. Y Dios suplirá, como dice el apóstol Pablo, Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Conforme a sus riquezas en gloria, no a tus riquezas, a las suyas, que son inimitables e inagotables. Dios suplirá lo que te falta a ti para que el Evangelio tenga recorrido. Y en cuanto a la crítica, una cosa más. Normalmente porque claro, que te critique alguien que va por la calle y que no lo conoces, pues no sé, pero que te critique alguien muy cercano, alguien en quien tú esperas no solamente que no haya crítica, sino todo lo contrario, que haya una aprobación, un abrazo, un decir, gloria a Dios. Y cuando él, fíjate, ha repartido comida al pueblo, el pueblo se va contento, todo el mundo está feliz, y él entra en su casa para bendecirla y se encuentra con la crítica más despiadada, porque el sarcasmo y el hacer que parezca ridículo es lo más despiadado. Es preferible un ataque frontal que algo
que te quiere dejar en ridículo y que te menosprecia. Y normalmente se utiliza al más cercano. Sí, porque a uno que ves una vez al año no, pero al más cercano sí. Y yo recuerdo cuando yo me entregué al Señor, yo trabajaba en una empresa que éramos 500, pero en el edificio unos 300 más o menos. Era una mediana empresa. Y la verdad es que mi vida cambió. Mis formas cambiaron. Mi forma de hablar también. Mi testimonio cambió. Y eso era motivo de comentarios y de críticas a veces. Y de enfrentamientos. Pero mira, ¿sabes una cosa? Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, somos imbatibles. Imbatibles. Nadie puede resistir al Espíritu Santo. Nadie puede confrontarse y salir airoso confrontándose con el Espíritu Santo. Esto le pasó a Esteban, uno de los diáconos, que estaba todo el tiempo dando testimonio, y venían los más listos de la clase, de los fariseos, saduceos, sacerdotes, etcétera, y venían a enfrentarse con él, y lo intentaban, pero dice que no podían con el espíritu de Esteban. No podían con el espíritu con que hablaba Esteban. No podían porque Esteban no hablaba por él mismo, sino que Dios dirigía su mensaje. Gloria a Dios. Tuvieron que sacar un testimonio ahí para apedrearlo, pero después de escuchar un mensaje para ponerlo en tu puerta a la entrada, discurso de Esteban antes de su muerte. Léelo con atención. Es un recorrido por todos los fallos y por cómo tendrían que haberse comportado el pueblo de Dios y sobre todo los líderes. Pues, queridos hermanos, aquí tenemos al rey David, que encuentra una oposición en su propia esposa. Claro, su propia esposa está cercana a él, tan cercana que es su esposa. Esto es difícil de convivir. Gracias al Señor que tenemos esposa, maridos que están en el Señor, porque es complicado no tener alguna diferencia difícil de superar. Esta pobre mujer, y digo pobre mujer porque no entendió nada, he dejado el versículo 23 a propósito, sin leer. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Esto era una afrenta. No tener hijos en tiempos de David era una afrenta. Era una tara. Mucho tiempo más adelante, cuando Elizabeth, la esposa de Zacarías, se queda embarazada, dice, así se dignó el Señor quitar mi afrenta de delante de los hombres. Era una afrenta. Mical nunca tuvo hijos. No dice que David no tuvo relaciones con Mical, dice que ella nunca tuvo hijos. Esto era una afrenta. Y es que cuando no vamos por el camino que Dios nos traza, algo pasa.
Algo pasa en tu vida. Y tarde o temprano va a salir. Salió en Mical cuando murió y no tuvo hijos. Lo hace el escritor Samuel, lo reseña. Esta mujer no tuvo hijos. Es una afrenta. Algo ha hecho mal. Hermanos, cuidado con los comentarios o las cosas que decimos. A veces sin querer o con buena intención, pero las buenas intenciones tienen que estar tamizadas y pasadas por el filtro de la palabra de Dios. Esta tuvo mala intención. No era una buena intención. Era mala intención. Quería dejar en ridículo. Y David le dice, pues, mira, no solamente lo he hecho, sino que lo seguiré haciendo. Esto es un hombre de peso. No solamente no te hago caso al ridículo, sino que lo voy a seguir haciendo delante de las criadas y delante del pueblo. No me vas a dejar a un lado con tu comentario, sino que lo seguiré haciendo, porque así siento en mi corazón. El rey David tuvo muchos fracasos, por lo menos algunos, pero es incuestionable su amor por el Dios de Israel. Incuestionable. Hasta el punto de que se equivocó por el deseo, por el anhelo de traer el arca que simbolizaba la presencia de Dios. Ahí estaba simbólicamente Dios en el arca. Y el arca que estuvo en tiempos de David, estuvo cogida por los filisteos, les fue tan mal tenerla que dijeron, métela en un carro y que vayan los bueyes donde quieran. Pero nosotros no queremos tener esto porque esto lo único que nos trae son males. Ese arca era la presencia de Dios simbólicamente. Y David quería tener la presencia de Dios cerca. Y quería tenerla en Jerusalén. Y era una buena intención, un buen deseo. Pero hay que seguir los pasos de Dios. Seguir los pasos de Dios. Él se dio cuenta. Y en este tiempo que estamos, seguramente muchos dirán, bueno, pero eso era para el pasado. Ahora ya no. Pues mira, ahora te doy una mala noticia. Ahora es peor. Ahora hay más exigencia. Porque antes eran exigencias, vamos a decir, visibles, como era el caso, pero ahora son invisibles. No tenemos que llevar el arca a ningún sitio, pero llevamos la presencia de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. Y eso hay que cuidarlo. Eso hay que cuidarlo, pero no un poco, mucho. Eso hay que tener un gran cuidado, porque es Dios el que mora en ti. Gracias a Jesucristo, bendito sea su nombre. Hay que cuidarlo. Hay que mimarlo. Hay que temerle también, con un temor santo. Ojo, con lo que haces, con buenas o malas intenciones. Tú eres templo de Dios. Y no un templo cualquiera, eres un templo vivo. No son 4 paredes, eres alguien vivo que llevas en ti la presencia del Dios Altísimo, del Dios de David. Y hay que cuidarlo, y hay que mejorarlo, y hay que mimarlo, y hay que sentir ese temor santo.
que te obliga a decir dentro de ti, no, 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 no. Porque a veces te puedes encontrar, como nuestro hermano Pedro, que pensando que hacía algo bueno, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y no pueden convivir. En el mismo templo, en el templo de Dios, solo puede estar lo santo. Dios no admite otra cosa. Hermanos, vamos a tener fallos y vamos a pecar. Seguramente hoy. Pero limpia el templo. Limpia el templo. No dejes que esté lleno de basura, de inmundicia. Limpia el templo porque eres templo de Dios. Y si el Espíritu Santo mora en ti, eres templo de Dios. Espero que me he explicado con claridad. Pues voy a terminar aquí. Solamente deciros algo. Ahora se hace mucha gente, como es primero de año, los primeros días, hacen muchos propósitos. Muchos. Algunos se les olvidan después de hacerlo, pero otros le duran algunos días. Los cristianos no tenemos que hacernos propósitos espirituales, diciendo, bueno, este año no. Mejor siéntate, o si no, mejor ponte de rodillas y dile al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No en este año, no te pongas tantas metas. 365 días. Bueno, ya te queda alguno menos. Pues estamos a 5 menos. 360 días. No te hagas a largo plazo. Como he dicho mencionando a Jesús, cada día traerá su propio afán. Hoy es el día que tienes que cuidarte. Mañana Dios querrá o no querrá que tú estés aquí, pero hoy que estás, necesitas cuidarte y necesitas tener cuidado con tus intenciones y pasarlas por el tamiz de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Que Dios os bendiga y que Dios os cuide en este año. Amén.